Hola, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy les hablaré un poco sobre la película Noche de Fuego, que está en Netflix y es del 2021. La sinopsis de la película es que en una sierra de México vivían tres jóvenes que eran amigas. Estas amigas se metían a las casas abandonadas de personas que huyeron. Ellas se comportaban como mujeres, aunque tenían una edad de como entre 10 y 13 años más o menos, y se creían mujeres, a lo que la sociedad no podía observar. Y después ya empezaron a comprender un poquito más por qué no querían dejarlas crecer, porque había mucho abuso de poder. Pero bueno, para empezar un poquito más con lo que trata la película, al inicio es muy confusa, es como que te va desarrollando la historia, pero no comprendes hasta que la terminas de ver. Principalmente yo lo que pude observar es que la primera persona, la primera influencia que era como la más que apoyaba, era el narco, principalmente. El narco, segundo la gente que apoyaba al narco, los padres de familia y el maestro. ¿Por qué? El narco tenía una influencia muy grande en ellos, especialmente con la cosecha de amapola, que es una parte clave de la película. Segundo, la gente que estaba en el narco era la que apoyaba lo que hacían. Eran las personas encargadas de recolectar la gente, de asustarlas, de hacer que huyan y meterse como presión. Los padres de familia en esconderlos, en no apoyarlos, en no contarles lo que está pasando. Fue un poco complicado al desarrollo de los padres o las madres que se muestran ahí. Y por último el maestro. El maestro intentó apoyarlos, intentó exponer los trabajos, el hacer conciencia de lo que estaba pasando, pero no fue mucho lo que se pudo hacer. ¿Cómo se relacionan estos poderes que yo mencioné? Principalmente, los personajes principales es Ana, Juana, porque Juana se habla mucho de ella, pero sí no cuentan mucho su contexto, más que solamente que desapareció. Ana es la niña que empieza a vivir muchas cosas. Yo lo sentí que su madre, como siendo la persona que la acompañaba, siendo ese poder que influenciaba, le ocultaba muchas cosas. No le decía pues prácticamente nada. Hacía que hiciera ciertas cosas, como cortarle el pelo por tener piojos, hacerle creer que ella no había tenido una hija, sino un hijo, que estaban a punto de matar a la madre, solamente por el narcotráfico. El maestro, su influencia, su impacto en los estudiantes, tenía un salón desde como de niños de 7, 8 años hasta adolescentes, por ser una sierra. No recibieron toda la educación que deberían de merecer. El narcotráfico es un poder que hasta aquí en México es grandísimo. Simplemente la influencia que tiene entre las personas sobre la cosecha de la amapola y poder pasarla a Estados Unidos o pasarla para vender como una droga, la gente la tenían amenazada. Y las personas que trabajaban con ellas, el narcotráfico prácticamente no hacía nada. Los que lo hacían eran las personas que trabajaban con ella. Las personas que trabajaban con ella eran las encargadas de hacer todo. Eran las encargadas de amenazar a las personas, de mandar los helicópteros, tirar veneno, que era una parte fundamental de la película, el tirar veneno para hacerle daño a las personas de ese pueblo. Y que no haya alguien que los proteja. No había ni un policía, ni un diputado, ni un presidente que los pudiera defender a ellos. Si yo pudiera darle un final a esta historia, sería, pues en sí, no desde el final, sino en toda la historia, como meter a una autoridad. No como un apoyo, pero sí como que alguien que los estuviera cubriendo, porque no había nadie que los protegiera. Tal vez yo me imaginaba un final peor. Yo creí que se iban a llevar a la niña y la iban a usar para violarla, pasar droga, no lo sé. Pero el final solamente fue de que la buscaron, la madre le negó que tenía una hija, dijo que tenía un hijo, la niña se ocultó en un hoyo que había hecho desde como que tenía, yo creo que aproximadamente como unos 6, 7 años jugando. Creía que estaban jugando y prácticamente estaban creando el hoyo de su escondite. La madre era como que, ay, sí, vamos a jugar a escondernos. Pero creo que la estaba preparando poco a poquito para esconderla ahí. Entonces el final pensé que era más trágico, pero yo le daría como que hubiera una autoridad que los apoyara o que el maestro fuera una influencia para apoyarlos y hacer un movimiento, pero no hubo eso. Uy. Entonces, pues así, yo pensaría que ese es el final que yo le daría.
pero en sí la historia es muy buena, muy entretenida. Yo no sabía que se iba desarrollando a ese paso, no sabía que ciertas cosas que sucedieron en el lapso del tiempo te lo iban a estar contando, principalmente lo que era el narco, lo del el hueco, que era un escondite, y cómo se desarrollaban las niñas en su crecimiento. Y pues a manera de conclusión se me hizo que esas actividades fueron muy buenas. El analizar, el ver más poderes de lo que percibimos, no nomás el poder legítimo o ilegítimo, o simplemente poderes que observamos el día a día, creo que no los tenemos tan familiarizados como ahorita. Entonces este análisis de reconocer poder en ciertas áreas es nuevo para mí, es algo que me ha llamado la atención. Entonces me gustan mucho estas actividades, lo que es ver, analizar y contar más que nada estos sucesos. Entonces, pues, esta es mi conclusión. La película está en Netflix, les repito, es del año 2021, se llama Noche de Fuego. Muchas gracias por escucharme.